Ok, ya están con nosotros nuestros invitados en el segmento Think Tank. Bien, está, ya habíamos anunciado su presencia, está el doctor José Luis Noriega, experto en legislación deportiva, y también está con nosotros Roberto Keil, que es un experto en análisis financieros de riesgos. ¿Por qué nos estamos reuniendo hoy? Nos estamos reuniendo, y esa es la propuesta del segmento, bajo un tema. Y la pregunta hoy es, ¿cómo hacemos para que, digamos, se pueda privatizar, que es un decir, optimizar, mejorar la situación del fútbol peruano, ¿no es cierto? Por un lado hemos ido al Mundial, pero por otro lado esta semana, por ejemplo, hemos perdido todos los partidos y por goleada. Y perdemos todo en realidad. Y la U y el Alianza, por hablar de los clubes más emblemáticos del Perú, todos los años están al borde de la quiebra. La pregunta entonces primera para José Luis Noriega. ¿Podemos salir de esta situación? ¿Podemos privatizar el fútbol peruano y hacerlo eficiente y con ello obviamente exitoso? Te agradezco y gracias por la invitación, programa interesante de análisis económico y de desarrollo. Sí, sí se puede, más que privatizar, porque estamos en el ámbito privado, estamos en una especie de gamarra informal del deporte, lleno de riqueza, pero mal administrado. Así es. O sea, hay que invertir y hay que ordenar. Sí se puede invertir en forma adecuada. Y para esto hay hasta 3 estamentos, 3 protagonistas para un nuevo proyecto que estamos trabajando una serie de profesionales hace varios años. Nadie nos da pelota, pero hace varios años. Hay un gran protagonista que es el club deportivo de fútbol o de cualquier otra disciplina rentado. Cuando hablamos de inversión, hablamos de deporte rentado, no el de federativo, no de las instituciones que subsidia el Estado a través de del IPD, no. Estamos hablando del fútbol generador de riqueza, claro, con sueldos, con remuneraciones. Claro que sí se puede, pero el club, por ejemplo, hablando de fútbol, los clubes de fútbol que quieran recibir inversión del inversionista, ese que tiene excedente de la minería, de la pesquería, etcétera, tiene que acicalarse, tiene que arreglarse. Tiene que vestirse de gala y decir, este es mi proyecto de desarrollo y esto te va a generar, señor inversionista, de utilidad y de ganancia, de plusvalía. Digamos, tenemos una administración chicha. Total. Es el gamarra, pero el gamarra de hace unos días atrás. Un gamarro lleno de riqueza, pero que todos se sacan los ojos. Sí. ¿Se da cuenta? Entonces, hay otro protagonista, además del acicalado receptor de la inversión, el propio inversionista. Porque lo primero que va a decir, ¿y qué beneficio me da este carnaval de informalidad? No, señor, este es mi proyecto. Este es el nuevo proyecto de las empresas, sociedades anónimas, por ejemplo, de accionariado difundido, por ejemplo, del mundo del fútbol, por ejemplo, ¿no? Este es nuestro proyecto. Y esto te va a dar esta rentabilidad con la transparencia de la bolsa. Seguro que Roberto Keil, que es un experto en la materia, nos va a explicar luego qué significa la transparencia. Eso es lo que tenemos que darle como satisfacción al inversionista. Pero además, otro protagonista, el Estado peruano. ¿Por qué? Porque al inversionista no solamente tienes que darle confianza en este terreno donde hay proyectos de nuevos receptores interesantes, donde hay voluntad de hacer dinero, porque ya, mira, ha habido un hipo con el Mundial, lo acabas de decir. Pero sí puede ser permanente. En España lo es, en otros países lo es. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí no? El otro protagonista finalmente, como te decía, que es el Estado. El Estado tiene que decir al inversionista, y si tú diriges esa inversión al deporte, que da salud, seguridad, etcétera, si tú diriges eso que te va a hacer ganar, yo te bajo el impuesto a la renta de 30 a 12. Es todo un tema que lo hablamos luego. Roberto, lo hemos invitado porque lo que dice el doctor Noriega tiene sentido, pero al final se trata de un negocio. Se trata de que sea rentable. Ninguna empresa va a querer tener digamos, la titularidad, manejar un club si es que este club no le da dividendos. ¿Es posible hacer rentables? Porque todos nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué la U es la que más aficionados lleva con Alianza, para que no se peleen, al año? Pero todos los años al borde de la quiebra. ¿Cuántas empresas están en Indecopi, por ejemplo? ¿Cuántos clubes están en Indecopi? Hasta ahora 4. La U, la Alianza, Boys y Cienciano. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Bueno, partiendo del análisis legal que lo propone José Noriega, el análisis económico tiene que ir dirigido a una premisa fundamental, ¿no? El fútbol es rentable siempre y cuando se gestione adecuadamente. Los ingresos del fútbol provienen de una infinidad de
de canales. Sin embargo, en el Perú, los 60 millones de dólares que tiene como ingreso el fútbol peruano, el 70% de estos son los derechos televisivos y solamente el 20% son merchandising, traspasos y otros temas que deberían ser mejor explotados, porque debería existir una estrategia de las asociaciones para poder generar una mayor rentabilidad de las marcas que tienen por la alta exposición que tienen en el mercado, ¿correcto? ¿Es factible hacerlo? Sí es factible hacerlo, pero siempre hay que analizar el concepto del inversionista. Yo voy a analizar el concepto de riesgo. Hay un riesgo fundamental. En los equipos grandes, el riesgo social, las barras bravas, ¿correcto? El segundo elemento es un riesgo legal. Muchas veces el Estado emite una norma y después la deroga o la comienza a empochar. El tercer tema es el riesgo financiero. O sea, ¿cuán rentables son las empresas en las cuales yo podría invertir? ¿Y en cuánto tiempo recupero mi inversión? La inversión? Ese es un punto fundamental, porque claro, quienes conocen la gestión del equipo no necesariamente son los inversionistas que van a entrar como accionistas, sino son gerentes que tienen que ser contratados para que generen un flujo de caja que rentabilice la inversión que ha hecho el inversionista. O sea, por ejemplo, José hablaba del tema de mineras o pesqueras. Yo diría, como es en Europa, los fondos de inversión. El fondo de inversión tiene tres formas de entrar. O se queda con derechos económicos del jugador entre 10 y 40%, o le adelanta financiamiento a los equipos, o hace un financiamiento de todo lo que es formación para los jugadores, ¿correcto? Entonces, eso hace que, en términos prácticos, los fondos de inversión rentabilicen, establezcan flujos, determinen cuál es la mejor inversión, porque si tú ves, estaba viendo justo ahora el tema para tratar, el Milan perdió muchísimo tiempo hasta ahora por malas contrataciones, por una no renovación del equipo, ¿no? Por decisiones del propio Silvio Berlusconi, que definía y decidía qué cosa es lo que hacer con el equipo, lo cual implica que tiene que existir en un momento un quiebre en el cual la asociación se convierta en una sociedad anónima, ¿no es cierto? Y esa sociedad anónima... Abierta, no cerrada. No cerrada, abierta, y esta sociedad anónima abierta pueda, mi hipótesis es, pueda canalizar la inversión a través de bolsa, ¿no es cierto? Dejando un margen de las acciones circulando en la bolsa, para que el inversionista, en un momento en el cual quiera salirse de la inversión, porque es natural que el inversionista pueda salirse, pueda tener un precio de marca en la bolsa de valores para salir. ¿Y qué cosa es lo que esto genera? Perú tiene 60 millones de ingresos de fútbol, Chile tiene 120 millones y Colombia tiene 180 millones, ¿correcto? Nos vamos al otro lado de la... ¿Eso es bueno o malo? No, estamos muy lejos, ¿no? O sea, nosotros somos pésimo. Pésimo. O sea, Chile tiene el doble de ingresos que nosotros. Y Colombia tiene 3. Y es un país mucho más claro, pequeño. pero los equipos son mucho más organizados. Sí, claro. Y Colo-Colo y la Universidad de Chile, por ejemplo, cotizan en bolsa. Correcto. Es increíble. Correcto. En Chile. Correcto. O sea, que es una cosa que es imposible, no es imposible. No es imposible, ¿correcto? Claro. Quiero volver, antes de seguir, Roberto, quiero volver al tema del marco legal. Así es. Doctor Noriega, usted presentó, o quién presentó hace 2 años una propuesta de ley al Congreso para justamente crear el marco legal que permita y que incentive que las empresas nacionales o extranjeras quieran manejar equipos de fútbol de manera profesional, rentable, transparente. Hace 2 años, en mi condición de presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, convocamos, por iniciativa del decano, el doctor Pedro Angulo en ese momento, a los principales especialistas del derecho empresarial, deportivo incluso, para proponer la ley de inversión privada en el deporte, esto que estamos hablando. Porque si no le das el caramelito al inversionista y le dices, vas a tener esta rentabilidad, esta confianza, esta seguridad, no hay forma. Entonces entregamos hace 2 años este proyecto de ley al Congreso de la República. La presidenta era Luz Salgado, luego al presidente Galarreta le reiteramos el pedido, y bueno, han pasado 2 años y no solamente ni las gracias nos han dado, sino que está durmiendo el sueño de los justos. Claro. Es una pena porque decíamos que hay un protagonista que tiene que ser el Estado, que diga, inversionista, dale. Aprovechemos el impacto de la televisión hoy que nos junta. Sí. En pocas palabras, ¿qué propone esta propuesta de ley? Esta propuesta de ley, que es uno de los estamentos, que es la participación del Estado en este enamoramiento entre inversionistas, el Estado tiene que decir, toma confianza, como dice Roberto, en lo que es seguridad. Tenemos este proyecto de ley para sancionar las barras bravas con energía, para que tu marca no se embarre, ¿correcto? Para ti, inversionista, tenemos la disminución del impuesto a la renta y otros tributos más, porque esta es una norma muy completa, con exposición de motivos técnica, porque algunos dirán, aquellos ortodoxos de la economía, van a decir que, bueno, ¿cómo vamos a hacer un régimen excepcional? Los demás van a querer para el deporte. Sí, pues, hay excepciones como el deporte, en emergencia,
que da salud, que da seguridad, todo eso que estamos pidiendo los ciudadanos. Entonces, sí hay una exposición de motivos muy rígida, muy fuerte, muy severa, en que le da el sustento legal para que esta ley vaya. Esta ley acompañada de otros proyectos de ley. Otro proyecto de ley, por ejemplo, es sancionar la criminalidad en forma rigurosa cuando el dirigente toma los bienes de un club privado y lo hace suyo. Perdón, no es casualidad como ha visto Roberto Kane, los 5 grandes de fútbol peruano, Alianza, Boys, Cienciano, Melgar, los 5 en Indecopi, en víspera de ser quebrados. Claro, Increíble. Melgar ha salido ya de la situación. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido, lamentablemente, bribones que han fungido dirigentes y han quebrado las instituciones con más merchandise, las más ricas. ¿Qué podemos esperar de las otras? Entonces, estas leyes tienen que decirle al inversionista que ahora ya no va a haber bribones, que va a haber gerencia cierta y seria, como dice Roberto, con transparencia, con bolsa de valores de por medio. Esto es para convertir los clubes deportivos en sociedades anónimas abiertas. Ese es el mensaje particular del tema. Perfecto. Roberto, hablamos hace un momento. Colo-Colo de Chile, la Universidad también de Chile y otro club que no recuerdo. 3 en el campeonato de fútbol profesional de Chile cotizan en bolsa. Este marco legal que propone el doctor Noriega, por ejemplo, de ser aprobado, ¿podría permitir eso? ¿Qué otros pasos habría que dar? En poco tiempo que ya nos queda. Lo que tendríamos que analizar ahorita es cómo es que convertimos lo que difícilmente se puede convertir. Lo voy a hacer muy simple. ¿Cómo podemos tratar de evangelizar a los directivos de las asociaciones deportivas para que ellos entiendan que lo que tenemos que analizar son gobierno corporativo, control financiero y no financiero, transparencia, reglamentación y profesionalización de todo lo que es la estructura organizacional? Así no entra nadie. En la situación actual no entra nadie. O sea, ¿cómo puedo entrar en una asociación en la cual yo no tengo información? ¿Cómo saber cuál es la rentabilidad si me pueden manejar los flujos? Esos son riesgos morales, ¿correcto? Mi posición como analista de riesgos es un riesgo moral. Yo no sé qué cosa sea la contraparte, ¿correcto? El otro tema es, para hacerlo simple, tenemos Perú, Chile y Colombia, y tenemos por otro lado Gran Bretaña, que tiene 4.800 mil millones de dólares de negocio de fútbol. México, que es el más desarrollado, creo que incluso está más arriba que Brasil, tiene 1.700 millones de dólares. Y en España son 2.700 mil millones de dólares con 120.000 puestos de trabajo y 1,7% del PBI. Entonces, eso lo podemos replicar en el Perú. Yo creo que en la medida, análisis de economía a escala, claro, podremos aplicarlo de alguna manera. Claro. Y este concepto es un concepto que tiene que partir de una transformación de la propia dirigencia, ¿correcto? Eso creo que es un elemento crucial para poder llevar a cabo todos los proyectos. Pero para terminar nada más, yo me iría a una prueba ácida. No coincidiendo necesariamente con los ortodoxos, diría que ya, no exoneremos de impuestos. Probemos que el fútbol puede ser rentable en el Perú en función a una norma que diga invierte y genera negocio con el fútbol, en condiciones en las cuales se pueden estructurar diferentes tipos de financiamiento para los equipos a nivel profesional principalmente. De acuerdo. Muchas gracias a los dos. Ustedes saben perfectamente cómo es la televisión. La idea básicamente de invitarlos era compartir con el público de Cara y Sello esta inquietud y esta propuesta, que es una propuesta que está encima del escritorio de los parlamentarios, que se la pasan hablando de los chats de uno, de otro, y no se dedican a lo importante que puede, digamos, cambiar la historia, porque estamos hablando de un sector que puede dinamizar la economía y por supuesto, dar trabajo, dar salud y quitar a los chicos de las drogas, etcétera. Etcétera. Muy chiquito, muy chiquito. Este es un trabajo, no puede ser un trabajo solamente de un grupo de profesionales que hemos decidido llevar esa propuesta, no. La contrición de los clubes de entender, como acaba de decir Roberto, que ya esto no da para más. Y en eso, el rol del Estado, señor Presidente de la República, señora Ministra de Educación, convoque a la Asociación de Fútbol Profesional, a la Federación, que ahorita debe estar con 500 problemas en su cabeza, pero cuando pase sus males, sentar a la Federación, que exige fair play. El fair play financiero significa que en el fútbol profesional del mundo tiene que haber transparencia, como exige los riesgos y explica, tiene que haber. O sea, señor Presidente de la República, llame al orden, señora Ministra, 2 años y medio un proyecto de ley de personas de buena fe que no tenemos ningún interés más que amamos el deporte y ponemos nuestra experiencia profesional al servicio de esta causa. Le pedimos,
nos dé cita, nos convoque, ahí está el Colegio de Abogados, hay un grupo de profesionales listos para ayudar a generar riqueza en el deporte. Estamos ahí, no vivimos en Marte ni en la Luna. Lima, Perú. Claro, muy claro el punto. Muchas gracias. Sinceramente, muchas gracias.